Seguimos en vivo, 9 minutos pasan de las 11 de la mañana. Y si hablamos de héroes, si hablamos de gente que va a solucionarte inconvenientes y problemas, hablamos de esas soluciones eléctricas que te brindan un servicio rápido y confiable con todo lo que necesitas en materia de instalación y reparación. Te podés contactar con Marcos Aluso al 3535-085-650 o con Javier Chalvo al 3534-176-630. Esas soluciones eficientes, energía segura. Bien. Y hoy, insólito el día. Es el día de disfrutar el cómic. Disfrutar de un cómics. Y estuve buscando, porque siempre tuve esta disyuntiva de el cómics, ¿es lo mismo que la historieta? ¿Es lo mismo que una novela gráfica? ¿Es lo mismo un cómic que un manga? Vamos a verlo, chiquis. Se queda callada. Vamos a analizar un poco el cómics. Rápidamente, tranquilos, no se van a aburrir, acompáñennos. Vamos a conocer el cómics. Porque vos decís, che, el cómics es algo moderno, ¿o no? Vos pensarías que sí, medianamente. Pero es como algo que surge de esta era, pensás. Yo no, igual, no te quiero cortar el mambo, pero yo no pienso eso. ¿No pensás eso? No, yo pienso que el cómics es muy viejo, hace mucho tiempo que se usaba, la gente lo leía, pero como que antes era algo de nerd, algo de ñoño, algo de... No, pero yo te hablo de más atrás todavía. Claro, entonces después se volvió como popular y ahí es como que tomó más dimensión de copado, a ver, de algo ahora culto. Es cool. Ahora es cool. Claro. En un momento fue como, uy, sos un ñoño. Igualmente tengamos en cuenta que el manga todavía sigue siendo algo de ñoño, ¿entendés? Pero es lo mismo y ya nos vamos a adentrar a eso. Pero yo te hablo de mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás, inclusive tiempos de egipcios. ¿Vos claro. creías que había cómics ahí? No, pero ahora que lo pienso, capaz que sí, ¿eh? Exactamente. Primero vamos a ver qué es un cómic. Bien. El término cómics es un préstamo aceptado de la lengua inglesa, cómic, es decir, gracioso, que hoy en día se entiende como sinónimo de historieta o incluso de novela gráfica. Entonces, partiendo de la base, cómic, historieta es lo mismo. ¿Será lo mismo un manga? Tienen cositas. No sé si tendrá que ver con la Ya edición lo o el vamos dibujo. a ver, ya lo vamos a ver. En todo caso, se trata de una forma de expresión artística a la vez que un medio de comunicación, ¿no? Que consiste en una serie de ilustraciones que, leídas en secuencia continua, permite al lector recomponer un relato de algún tipo. Entonces, uno lee la imagen y también lee el texto, si hay texto, ¿no? Vamos a encontrar que tenemos diversos tipos de historieta o cómics. Algunos directamente con el dibujo ya se entienden y no tienen texto. Y algunos tienen texto al final o en otros tienen el texto acompañándolo siempre. De igual forma, dice, pueden ir marcados en viñetas, es decir, en recuadros cuya forma y estilo se corresponde al contenido narrativo o temático que hay en su interior. O pueden no contar con el apoyo del texto escrito. De igual forma, pueden dibujarse en papel de distinto tipo o incluso en formato digital, que son los webcomics. A menudo es fruto de colaboraciones entre artistas de distintos índoles, ¿bien? Dibujantes, guionistas, ¿bien? Y ahí tenemos el gran caso del Eternauta, donde todo el guión lo escribe Oesterheld y Solano López hace los dibujos. Y si bien Oesterheld tiene la idea narrativa, es importante el papel de Solano López porque es el que imagina ese mundo literario, digamos, que se creó Oesterheld y lo traduce en imágenes, ¿bien? Entonces, en el cómics es muy importante el narrador y el dibujante. Inclusive en la misma posición. Si me das a elegir, creo que para seguir el hilo de un cómics es más importante el dibujito, la viñeta, la ilustración que el texto. Inclusive me pasó con el Eternauta que era bastante complicado leerlo por cómo está separado en sílabas dentro de la burbuja.
no es, a veces uno está acostumbrado de corrido, Claro, o de son última, textos muy largos. o está cortado por sílabas, entonces vos podés seguir leyendo. En cambio, a mí me pasaba que tenía que volver a leer la viñeta o la burbuja porque estaba mal cortado. Digo yo, estaba mal cortado, ¿no? Porque es lo que entraba dentro de la burbuja de la conversación y me era complicado. Y a veces pasabas la leída y a lo mejor no leías bien, pero cuando veías el dibujito te dabas cuenta que, bueno, de lo que hablaba o que, o que habías leído mal o algo así. Que si vienen al conversatorio del Eternauta van a conocer que el no Eternauta traje fue el- dibujado. Qué boludo. Sí, yo tengo un montón de Un cómics para montón traer. Unas revistas tremendas tengo. Sí, pero no importa. No importa, no importa. Después voy, llego a mi casa y voy a subir una historia. No importa, no importa, no importa, no importa. Yo tengo un montón, tengo algunos que fui comprando, quiero seguir comprando un poco más, me tengo que comprar un manga para empezar a leer, ya me voy a meter en ese mundo, pero siento que cuando me meto en ese mundo no salgo más. Pero, a lo que iba es que muchas veces el dibujo es el gran apoyo para entender la narrativa. También lo que te pasó tiene que ver a que por ahí no sos un lector ávido de cómics. Claro. Todavía. Entonces, porque primero que la lectura es una práctica que se va adquiriendo y se va mejorando a través de cada vez más lecturas, ¿no? Y leer un cómics no es lo mismo que leer un libro común, ¿bien? Tiene otro mecanismo y también tenés que agarrar y adquirir esa práctica, ¿no? Obvio. El término cómics proviene de las revistas de historietas, comics books, que fueron uno de los primeros formatos masivos de producción de este tipo de obras. De allí proviene también una cierta aura de desprestigio y de rechazo hacia su lectura, ¿bien? Asociada al ocio, al mero entretenimiento e incluso a la pornografía. Ok. Y el vicio. Por suerte, estos prejuicios se van cambiando. También este tema de que si el libro tiene dibujos no es tan bueno como un libro que no tiene dibujos o no es tan complicado. Me encantan los libros con dibujos. Y está bien. Me encantan. Y hay que leer también. O libros con que- fotos. Está bueno porque mezcla dos ramas del arte. La literatura y lo plástico. Los precursores del cómic se retoman a las formas pictóricas antiguas de la humanidad que mezclan texto e imagen en una secuencia de lecturas, como ocurría con los jeroglíficos egipcios o los códices mayas. Bien, eso podría ser como el gran inicio del cómics hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, sus primeras formas reales aparecen como medio de protesta y sátira política en épocas tan antiguas como las del Imperio Romano. Estas viñetas de humor político mostraban a los poderosos o a los gobernantes en situaciones ridículas, soeces o risibles, y por ende solían ser anónimas o ilegales. Y fíjate que justamente los grandes cómics de ahora son superhéroes que combaten ¿con quién? Con las altas esferas de poder. Ujú. Y los ridiculizan muchas veces. La invención de la imprenta y la litografía muy posteriormente dio inicio a su divulgación masiva, a menudo como formato pedagógico para la educación religiosa de niños y mujeres. Bien, y posteriormente como un medio amable de brindar instrucciones al lector respecto al arma de un artefacto o a la conducta que debemos tener en un recinto. Bien, ahí estamos hablando de como los pictogramas, que muchas veces utilizan para las personas que los necesitan, bien, para entender. Pero todo hoy se traduce en pictogramas, porque inclusive para entender también, qué sé yo, si vas a otro país, no entendés el idioma Sí. escrito, pero sí entendés los dibujitos. Sí. Entonces, todo eso forma parte del cómics. Ahí estamos viendo un Si creador te gusta, de contenido. sí, si te gustan los cómics de superhéroes, este chabón tiene la papa. Bien. ¿Se sabe cómo se llama? No. Joaquín. Su canal es The Hick Room, lo pueden buscar en Instagram, tiene varias historias muy buenas de así historias alternativas de los cómics que te los cuenta en 30-40 segundos, distintas situaciones. La verdad que lo recomiendo porque está muy muy bueno. Lo voy a sacar por las dudas que me salte el copy, pero igual lo marcamos. Mira, justo acá está mostrando, justo lo saqué, que tolo. Mira, justo ahí está mostrando, mirá lo que son esos cómics. Hermosos. Hermosos. Tremendos. Tremendos. Ahí tienen de paso el Instagram, Hick Room, lo pueden buscar. Mira, tiene 73.600 suscriptores. Ese video es de hace 8 meses y tiene 50.000 vistas. O sea que hay toda una comunidad fanática de los cómics Que banca todo que esto. banca a muerte. Bien. Pero nos vamos a ir ya dejando un poco atrás las partes, digamos, que estábamos ¿Pusiste hablando. yerba ese mate? La verdad que lo se ve como un... Perdón, no puedo todo. Bien, vamos
a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego de la Primera Guerra Mundial, a la publicación en formato revista, los comic books, destinados a un público infantil y adolescente, ávido de entretenimiento y escapes imaginativos en las épocas difíciles de la Gran Depresión en 1929. O sea, que tienen un boom en la Primera Guerra Mundial porque había un público que los estaba necesitando distracción de alguna manera, ¿no? El formato revista sería el más célebre del género, dando origen a las revistas de superhéroes que aún perduran y que fueron el principal entretenimiento juvenil durante décadas. Dice, muchos de sus personajes pasarían al cine, a la animación y luego a los videojuegos. A fines del siglo XX, el formato alcanzó su madurez en la novela gráfica, una composición adulta, exigente, compleja, que reúne los atributos artísticos del dibujo y la ilustración con la composición narrativa y la reflexión lingüística propia de la literatura, ¿bien? Y nos vamos a los tipos. Dice, no existe una clasificación formal de los cómics, ya que incluso su nomenclatura parece ser objeto de controversia. Algunos rechazan este término al hallarlo muy vinculado con el origen efímero y banal de la historieta para adolescentes, proponiendo términos un poquito más sofisticados. Yo creo que en esto hay que empezar a deconstruirse. Se empezó como algo más banal, pero se convirtió en todo un género que ha educado a jóvenes y que me parece que tenemos que dejarnos de joder en esto de porque tiene dibujos. No, es más sencillo, ¿no? Tienen los cómics una profundidad. Primero que hablan de temas inherentes a la literatura. Sabemos que la literatura se rige por dos grandes ejes que no cambian, que es la guerra y el viaje. Y en esto, ahí está, ese es el primer cómic de la historia. Y en esto es muy importante saber que el cómic tiene eso. El superhéroe hace el camino del héroe, casi como lo hizo, qué sé yo, Aquiles en la Ilíada y como lo hace Ulises en la Odisea, ¿no? O sí. Odiseo, ¿no? Sí. Además, dentro de lo que es el entretenimiento, hoy tenemos el imperio más grande del cine actual. Tiene que ver con los superhéroes. Sí, que es muy hateado. Y sale de los cómics. Veces. Sí, todo lo que vos quieras es una discusión para los cinéfilos, pero más sí, allá de eso... Es una discusión que para mí no... Tiene que ver con gustos, pero digo, más allá de eso, esos cómics inspiraron hoy a la cantidad de películas y cosas que tenemos superhéroes, a la cantidad de historias alternativas, otra forma de mostrar las cosas, que han sido inspiradas por este género. Así ¿no? es. Y no solamente me refiero a Marvel, DC y demás, sino que y hay que carga el Eternauta, como hablábamos recién, sí, y un montón de otros. Con Mafalda. Ya vamos a ir en eso, vamos a ver las principales historietas de Argentina, pero carga con todos los leitmotiv de la literatura universal, ¿no? Son historias cíclicas, son como los palimpsestos que se escriben y se reescriben de una u otra manera, pero este es otro código, ¿no? Pero para lo mismo, para hablar de lo mismo. La literatura ha servido durante todo, digamos, desde su creación para básicamente no solo entretener, sino que para criar y para formar a las sociedades. Y el cómic es una forma de hacerlo, como cualquier libro, ¿no? Como si te agarraras a Ulises de James Joyce y te decís, yo soy re inteligente. Bueno, el cómic también tiene eso, digamos que no hay que restarle valor, digamos, por tener dibujos o por estar dividido en viñetas o por también otra cosa importante, ¿no? Que es, fíjate cómo se lo ha desprestigiado por salir en revistas. Inclusive por ser un género más popular, que es un género que empezó siendo barato, el cómics, ¿no? Uh-huh. Porque se vendía en fascículos y cualquiera lo podía tener. No, inclusive empezó entrando dentro de otros diarios, revistas, claro, y después empezó a tener su propio... Claro. Hoy, comprarte un cómic no es cosa barata, ¿eh? A veces sale hasta más caro que cualquier clásico de la literatura. Pero vamos a esta especie de separación que se hace. Lo primero es las tiras cómicas. Ya sé que vengan insertas en el diario, que aún pasa esto, o dentro de revistas, o incluso en libros compilatorios de un artista específico. Las tiras cómicas respetan el formato que su nombre indican. Son una tira de 3 o más viñetas, en las cuales se representa una narración breve, a menudo semejante al chiste, al gag, o también a una narración por entregas típicas del siglo XIX, que de vuelta, volviendo a la literatura propiamente dicha, toda literatura, o sea, todo libro tiene que tener nudo
principio, nudo y desenlace. Y en una tira, en una viñeta, vemos un principio, un nudo y un desenlace. Que es recontra complicado, les digo, poder tener esas 3 partes en una tira de 3/4 viñetas, ¿no? Si quieren, algún día podemos hablar de los microrelatos, ¿no? Que son otra cosa fantástica. Pero digo, no hay que quitarle mérito a la extensión, ¿no? Porque yo creo que es más difícil poder crear una obra concreta que sea, que entusiasme a un lector y que lo atrape y que posea estas 3 características en menos cantidad de despliegue narrativo, ¿no? Después tenemos el cómics o la revista de historietas, impresas en papel de mayor o menor calidad, pero por lo general a todo color, con acabado profesional y en tirajes en masa. Se trata de las clásicas revistas de lectura por viñeta, aunque ya distan mucho de ser únicamente de superhéroes o de aventuras asombrosas. Hoy tenemos tiras cómicas revistas o de historietas o cómics que no solamente son de superhéroes, ¿bien? Tenemos otras cosas, o sea, no se queda solamente inserta en este género. Después tenemos las novelas gráficas, ¿ves? Vamos viendo cómo, de alguna manera, se va complejizando, digamos, la escritura de este mismo género, ¿no? Esta es una categoría amplia y diversa en donde encajan las propuestas artísticas más formales, cultas y exigentes, a menudo para un público informado, dispuesto a interpretar tal y como se hace una obra de arte escrita o ilustrada. Sin embargo, hay novelas gráficas sin texto, algunas otras con predominancia del texto. En fin, no existe un modelo único para las novelas gráficas. Viendo un poquito esto, dije, vamos a ver cuál fue el primer cómics que salió, el primer cómics moderno, ¿bien? Porque si tuviéramos que hablar del primer cómics, por ahí podríamos hablar de los egipcios, de los mayas, como decía bien este texto, pero vamos a ver cuál es el primero. Y tenemos esto que es el primer cómics moderno, según los cánones, digamos, de la literatura, es The Yellow Kid, el chico amarillo se llama. Publicado por primera vez el 16 de febrero de 1896 en el periódico The World de Nueva York. ¿Es para escuchar el video? Perdón. No, perdón. ¿Es para escuchar el video? No hace falta. Okay, si querés mostrar las imágenes. Bárbaro. Aunque existen precursores y antecedentes, The Yellow Kid se considera el primer cómic que incorpora elementos claves como viñetas, globos de diálogo y una narrativa secuencial, sentando las bases para el desarrollo del cómic como lo conocemos hoy, ¿bien? Es lo más similar al cómic que tenemos, ahí lo pueden ver en pantalla. El origen de los cómics se remonta a la segunda mitad del siglo XIX con el desarrollo de la impresión en color, ahí lo leímos un poquito, y la expansión de los periódicos, ¿bien? O sea que viene muy acompañado de esto. The Yellow Kid es de Richard F. Outcault. Perdón, el inglés no es lo mío. Protagonizado por un niño con una túnica amarilla en el barrio de Hogan's Alley de Nueva York. Da un poquito de miedo, te digo. Rápidamente, sí, la verdad que sí. Se convirtió en un fenómeno cultural. Dice, aunque The Yellow Kid es considerado el primer cómic moderno, existen algunos antecedentes importantes. Bien, Rodolph Töpfer, una caricatura franco-suiza publicada en 1833, History de M. Cabot, considerado un precursor del cómics. Otros pioneros incluyen artistas como Wilhelm Busch, Max y Moritz, y artistas ingleses como Thomas... Ay, no lo voy a decir porque no me salen los apellidos. Bueno, lo buscan ustedes porque yo no sé. Me cuesta y me traba encima. Cuando tiene la T, la H, la W con la Y, me muero. El éxito de The Yellow Kid impulsó la creación de otros cómics en los periódicos, como el suplemento dominical A Todo Color, que se convirtió en un elemento común de la prensa. Este desarrollo llevó a la creación de sindicatos de cómics y a la profesionalización del medio, sentando las bases para la industria del cómics que conocemos hoy en día. O sea que gracias a Yellow Kid tenemos todo lo demás, ¿no? Ahora bien, me puse a buscar y digo, ¿cuál será el cómics más vendido en la historia? Bueno, no es un cómics propiamente dicho, es un manga. Porque el cómics más vendido en la historia es
One Piece. Que yo te deje por ahí una imagen, creo. Voy a poner un videito acá. Bueno, si encontrás un video, mejor. Este manga ha vendido más de 454.000 millones de copias en todo el mundo. Se considera el cómic más vendido de todos los tiempos, superando a otras series populares como los X-Men o Superman. One Piece es una serie de manga japonesa creada por Eiichiro Oda. La historia sigue la aventura de Monkey D. Luffy y su tripulación, los piratas de sombreros de paja, mientras buscan el tesoro más grande del mundo, conocido como el One Piece. Aunque otros cómics como X-Men fue el número 1 en 1991 y Spawn fue el número 1 también. Spawn, está muy bueno, está la serie en HBO Max, muy buena historia. Ahí está. Y esta One Piece tiene la versión live action en Netflix. Ha vendido un gran número de copias en sus respectivos lanzamientos. One Piece ha mantenido un liderazgo constante en ventas a nivel mundial. Bien, y ahí tenemos un poco de las imágenes de One Piece. Ahora bien, cuando leí esto dije, che, ¿qué diferencia hay entre el cómic y el manga? ¿Es lo mismo? Básicamente sí. Dice, la principal diferencia entre el manga y el cómic reside en su origen y en el estilo. El manga es un término para los cómics, bien, y la novela gráfica, pero traducida al japonés, bien. La principal diferencia es que es japonesa y también esto que estamos viendo, que es la forma de lectura. Mientras que el cómic es un término más general para las historietas secuenciales en cualquier origen, el manga solamente se refiere a Japón. Además, el manga suele tener la característica distintiva de lectura, que esta lectura es de derecha a izquierda, un estilo de dibujo particular y la frecuente publicación en blanco y negro. O sea, se lee al revés a como leemos ahí lo nosotros. Veíamos cómo lo va cambiando. Por lo general es en blanco y negro y los dibujos son recontra distintos a los dibujos más occidentales, por así decirlo. Bien. Por último, y ya terminando un poco esto que fue el cómics, le pregunté a la inteligencia artificial cuál es el cómics más importante de Argentina, el cómics o historieta, porque recordemos que es lo mismo. ¿Qué me dijo? La IA. La más importante sigue siendo Mafalda. Bien, superando a todos. Dice, es un reflejo social a través de una niña curiosa e inteligente y contestataria que no retrato con humor ácido la política, la desigualdad, la guerra, los valores familiares y las contradicciones de la sociedad de los años 60 y 70. Ay, disputa. Dale. Muchas aún vigentes. Y esto es verdad, uno lee Mafalda y todavía los desplantes que hace, los planteos políticos que hace siguen siendo actuales. También porque la historia es cíclica, ¿no? Pero me parece que Mafalda envejeció recontra bien, muy bien. Reconocimiento mundial. Mafalda fue traducida a más de 30 idiomas y se convierte en un ícono del pensamiento crítico infantil. Incluso UNICEF la usó como figura de campañas educativas. Bien, después hablamos de los personajes que más o menos todos los conocen, pero hay que hablar de que Mafalda es un símbolo nacional. Hoy Mafalda tiene esculturas, murales y hasta calles en su honor. Es considerada patrimonio cultural argentino. Pero bien, ¿cuáles son otras historietas importantes que tiene Argentina? El Eternauta, que lo vas a conocer este jueves, de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. Ciencia ficción con trasfondo político, un clásico sobre la resistencia y la lucha colectiva. Inodoro Pereira, que amé. Inodoro Pereira es genial. Ya vamos a hablar de Patoruzú, pero Inodoro es fantástico, chicos. Lo leí en el profesorado y posta me voló la cabeza. Es de Fontana Rosa, humor gauchesco e ironía criolla, una sátira de la vida rural argentina. Es una gran sátira del Martín Fierro y los invito a todos a leerlo. Obviamente tenemos a Patoruzú, la historieta que leía yo cuando estaba enferma. Mi abuela Isidoro. caía con Patoruzú. Las aventuras de Isidoro, que me gustaban más que Patoruzú todavía, el personaje de Isidoro. Y la que más me gustaba a mí era Patorucito e Isidorito. Claro, ellos de chiquitos. Patoruzú, que es de Dante Quinterno, el primer gran superhéroe argentino, cacique noble y fuerte que protege a los débiles. Que si quieres algún día hablo algo de Patoruzú. Estuve investigando mucho en la pandemia de Patoruzú.
Y Dante Quinterno, quería ser un superhéroe nacional y se refirió al gaucho, evidentemente. Sí, claro, obvio. Boogie, el aceitoso, también de Fontana Rosa, muy bueno, dice, parodia negra del cine de acción y la violencia. Esto capaz que te gusta a vos, Boogie, el aceitoso. Crudo, irónico y provocador. Y por supuesto después tenemos a Macanudo de Liniers, que es una historieta breve, poética y absurda, con una estética más moderna, reflexiva, muy popular en los últimos 20 años. Para mí, Macanudo de Liniers es como la versión, ¿cómo podríamos decirlo? Medio de esta época, ¿cómo sería? Moderno. Sí, actual, no moderno, es como estos... Contemporánea. Es como la historieta de Cristal. ¿Viste cuando hablamos de la generación de Cristal? Sí. Bueno, la generación de Cristal de Macanudo. Una generación fuerte, no digo que no sea buena, es buena algunas cuestiones, ¿no? Pero una generación fuerte se crió leyendo todo lo demás, lo que está arriba, ¿no? Uh-huh. Después tenés Guille, tenés Clemente, tenés un montón. La verdad que en la historieta argentina hay de todo para hacer dulce. Sí. Gaturro. Bueno, eso, más todavía, generación de Cristal. Bueno, todavía está buenísimo. A mí Gaturro, yo me acuerdo que cuando hacíamos la media hora de lectura en la escuela... Vos ponete a leer ahora Gaturro, bueno, no sé, pero que es un personaje en sí mismo argentino también, más allá que todo lo que bardean en I, que copió y que un montón de cosas. Sí, es una burda copia de todo. Pero me parece que estaba lo bueno. Que por lo menos a mí me gustó. Lo que le puedo reconocer a Liniers es que no hay copia, hay inspiración y admiración, y se nota que es un tipo que ha leído y ha entendido los clásicos. Ahí Gaturro es un robo a mano armada, a mano alzada, por lo menos las últimas cosas que han salido de Gaturro. Mira. Pero bueno, finalizado. Perfecto. Estaba buscando acá, porque yo no confío meramente en la inteligencia artificial, así que le pregunté a Google, que es otro motor de búsqueda, cuál era la historieta más importante de Argentina. Y acá a mí me tiró el Eternauta. Entonces le pregunté, ¿cuál es la más importante de Argentina? ¿Mafalda o el Eternauta? Y lo que me dice es que ambos son los más importantes, pero que, dice, son cómics argentinos muy importantes, pero con enfoques y logros distintos. Mafalda es ampliamente reconocida por su impacto cultural y su carácter accesible, mientras que el Eternauta es valorada por su profundidad narrativa y su relevancia como obra de ciencia ficción. La elección del más importante depende del criterio de cada persona. Para mí Mafalda sigue siendo la más importante. Y mirá que yo le tengo mucho cariño al Eternauta, pero a nivel impacto, al nivel de análisis, ¿no? También, ojo, las dos, uno desde la ciencia ficción y uno desde lo más cómico, desde la comedia, básicamente hablan de lo mismo. Uh-huh. De salidas colectivas, de críticas políticas, críticas mundiales. Sí, porque el contexto es el mismo para todos. Es el mismo, pero fíjate que los autores han decidido ir por dos lugares distintos, ¿no? Sí. Obviamente, ¿qué pasa con el Eternauta? Me parece que el Eternauta está más cercano a una novela quizás gráfica, porque tiene una continuidad, y Mafalda se compone de tiras cómicas, ¿no? De tiras de historietas, de tiritas de historieta. Pero bueno, a mí me parece que por el impacto mundial, el Eternauta quizás ahora con la serie empiece a tener un impacto mucho más masivo al que sí ya había logrado Mafalda hace algunos años. Uh-huh. Pero bueno. Perfecto. ¿Nos vamos a tu segmento, amigo? Nos vamos al segmento de superhéroes de la vida real. Ahora sí, dejamos el cómic de lado, pero no dejamos a los superhéroes porque nos metemos en estos personajes que dijeron, che, ¿sabes qué? Yo también tuve una pérdida, tuve una crisis, pero no me voy a quedar así nomás. No voy a ser un vencedor vencido y voy a ir al frente, ¿sí? A pesar de lo que tenga que pasar, me voy a cagar a trompada con los maleantes y voy a pelear por la justicia.